bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante este tremendo estudio bíblico que le hemos puesto de Egipto a Canaán, lecciones aprendidas en el desierto. Hay mucha similitud con lo que sucedió en el pueblo de Israel en ese viaje tremendo que tuvieron hasta conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios, que fluía leche y miel, dice la palabra, ¿no? Bueno, la realidad es que lo que a ellos le ha pasado tiene mucho símbolo, mucha aplicación para nuestra vida, nuestro viaje hacia esa Canaán celestial, el salir del mundo y conducirnos en el Señor. Hay mucho de esto para aplicar a nuestra vida y debemos considerarlo porque la palabra del Señor nos dice eso, ¿no? En muchos textos de la Biblia dice, presten atención a lo que dice todo, en el Antiguo Testamento, las historias, los fracasos de algunas personas, las victorias de otros, porque todo nos ayuda a aprender. Se ha escrito para nuestra enseñanza, entonces debemos aplicarla. Por eso es que nos enfocamos para estudiar particularmente esto, ¿no? De Egipto a Canaán y cómo se aplica a nuestra vida. Siempre hablamos del desierto, esos momentos difíciles de soledad, que a veces no escuchamos mucho a Dios, a veces confundimos desierto con silencio de Dios. Desierto es cuando todo a nuestro alrededor parece que desaparece, que todo es arena, para enfocarnos solo en Dios, en la nube de gloria que va arriba de nosotros y que nos lleva a una tierra de conquista. Hay mucha similitud entre salir de Egipto e ir hacia Canaán. Para nosotros Egipto representa el sobrevivir, el simplemente estar en esta vida porque me tocó, porque aquí estoy, porque mis padres me trajeron, pero no sabemos qué propósito realmente Dios tiene con nuestra vida. Estar en conformismo. He alcanzado ciertas metas, estoy conforme con esto, estoy igual que el resto, así que mejor ni me muevo y acá me quedo tranquilo. Ese conformismo nos ata, nos lleva a la mediocridad, a cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. Miren, hago esto porque hasta ahí no me molesta, pero no me pida más allá porque ya me empiezo a sentir incómodo, irritable y esto no está bien y mejor me quedo así. Es un problema vivir así, ¿no? Quedarte en Egipto. Vivir con culpa, con vergüenza de lo que te ha acontecido en el pasado, de cómo ese pasado todavía te condiciona, a tal punto de que produce estancamiento, parálisis. No avanzamos, parece que trabajamos y no hay nada extra, ¿no? Parece que corremos y siempre estamos en el mismo lugar. El problema del estancamiento. Además, esto produce un espíritu derrotado. Siento como que no hay victoria espiritual, como que no tengo autoridad, como que el poder de Dios es para otros, pero no para mí. Así uno se siente cuando está en Egipto, espiritualmente hablando, ¿no? Y esclavitud al pecado. Hay pecados que nos atan, hay debilidades que nos tienen atrapados, hay adicciones, hay muchas cosas que nos tienen esclavizados. Y Dios quiere liberarnos, Dios quiere que tengamos libertad, que salgamos de este Egipto y avancemos y conquistemos Canaán. Fíjese qué representa para nosotros Canaán. Los propósitos de Dios. Desde la clase 1 estamos hablando de propósitos de Dios. ¿Cómo es que Dios tiene propósito con todo? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien porque conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios es el que trabaja en nuestras vidas y todo lo que nos va a suceder en esta vida, cuando nosotros realmente amamos a Dios, dice la palabra que eso ayuda para bien porque Dios está formando su propósito en nuestra vida. Así que en esa dirección vamos, a que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Canaán también representa las promesas divinas. ¿Tienes promesas de Dios? ¿Todavía no están cumplidas? ¿Qué haces con ellos? ¿Solo espera de brazo cruzado que Dios haga su parte? ¿No ves en la palabra del Señor que dice que las promesas hay que conquistarlas? ¿Que hay que avanzar en dirección de la promesa? Que hay una parte que debemos hacer nosotros con la promesa de Dios. Tengo que creer, tengo que obedecer, tengo que avanzar y tengo que apropiarme por fe de lo que Dios me ha prometido. También Canaán representa la vida abundante. Jesús lo dijo, yo vine a darle vida y vida en abundancia. El diablo les vino a robar, matar, destruir. Yo les he dado vida y vida en abundancia. Quiere decir entonces que esa vida abundante, esa vida extraordinaria, esa vida llena del gozo de Dios, de la presencia de Dios, la dirección espiritual y todo lo que necesitamos que está en sus manos, está espiritualmente hablando en Canaán. También la libertad espiritual. Puedo tomar decisiones,
porque lo leo la palabra y el Espíritu Santo me da sabiduría, me da también la habilidad para poder tomar esas decisiones y lo hago en libertad total. No lo hago porque estoy presionado por otros o porque alguien me lo dijo, sino porque voluntariamente decido por lo que Dios tiene para mi vida. Me siento en libertad espiritual. Hay una vida victoriosa. El diablo no tiene nada que hacer con un hijo de Dios, pero hay hijos de Dios que están totalmente dormidos y están arrullados por el diablo para que no hagan nada y se queden ahí. Pero hay otros que no le hacen caso al diablo, que toman autoridad espiritual y que avanzan en todo tiempo. Y ellos tienen esta experiencia de la vida victoriosa. Hay victoria en el Señor, vamos a conquistar lo que el Señor nos da. Es una vida de gozo en el Espíritu. No es una vida de lamentación permanente, no, y que el Evangelio es muy difícil, te dicen algunos, y no te da ni ánimo para realmente venir al Evangelio. Yo te digo que el Evangelio es fácil para aquel que se adapta a la voluntad de Dios, aquel que entrega su corazón y quiere obedecerle a Dios. Mira, la carne va a estar crucificada con Cristo y tú vas a vivir en gozo del Señor permanente. Y eso es lo que debemos experimentar. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros que produce gozo, satisfacción, deleite por la palabra de Dios y por su vida. Y hay una recompensa eterna que nos está esperando allí el Señor para aquellos que quieren conquistar, para aquellos que quieren avanzar, que quieren apropiarse por fe de lo que Dios le ha dicho. Así que la corona de los vencedores, y que vamos a reinar con Cristo y vamos a gobernar con Él en un milenio, en la eternidad. Hermano, no te pierdas todo eso. Conquista la promesa del Señor para que eso sea realidad en tu vida. Así que necesitamos conocer más a Dios, experimentar más a Dios, saber lo que Él es para enamorarnos más de Dios cada día, ¿no? Recordemos en nuestro viaje, te animé a comprarte un cuaderno e ir anotando allí todos los eventos, sucesos que te están pasando en este tiempo y que tengan que ver con esta nueva decisión que has tomado. Nuestro punto de partida, en un momento decidimos dejar Egipto para avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Así que ese punto de partida es muy importante. Le pusiste fecha. Bueno, es tu determinación, esa decisión irrevocable de ir hacia adelante y no volver más para atrás. Regístratelo, anótalo y léelo de vez en cuando para saber que ya no vuelves más para aquí. Bueno, esa decisión que has tomado, en algún momento vas a pasar por una prueba de convicción. ¿Es cierto que no quieres volver para atrás? ¿Es cierto que le vas a creer a Dios? ¿Es cierto que todo esto es mejor que Egipto para ti? ¿Es cierto que esto se va a cumplir en tu vida? ¿Esa es tu fe? Bueno, va a ser probada esa fe para ver si es cierto. Todos pasamos por esas pruebas y a veces más de una vez para saber si es realmente, ¿no?, mi deseo, mi anhelo ha sido salir de aquí, he pasado por el punto de partida, ahora viene la prueba de convicción. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que yo tenga mayor fe, mayor seguridad, mayor confianza, que siga agarrado de Dios. Así que cuando pasas pruebas así, anótatelas para decir, hoy pasé esta prueba y hoy el Señor me ha dado mayor confianza. También muchas veces vamos a pasar pruebas de dependencia. Pruebas de dependencia donde uno dice, o aquí interviene Dios, o no va a funcionar, tiene que estar Dios. Y Dios siempre aparece con una intervención sobrenatural, proveyendo lo que necesitamos. A veces nos falta la comida, a veces nos falta la paz, el descanso, a veces nos falta ayuda. Dios hace cosas tremendas cuando le creemos a Dios. Lo hizo con el pueblo de Israel permanentemente, y eso que era un pueblo terco, duro, que se quejaba todo el tiempo, pero el amor de Dios iba más allá de eso, ¿no? Y Dios seguía bendiciendo al pueblo en todo momento. ¿Cómo no va a proveerte a ti? ¿Cómo no nos va a proveer ahora a nosotros, que somos sus hijos amados? Dice que el Señor no sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Tal vez ningún padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o un pescado le va a dar un escorpión, ¿no? Dice así la palabra. ¿Cuánto más el Padre Celestial? No, lo mismo para nosotros. Debemos creer en la provisión de Dios, que Dios en los momentos difíciles lo que hace es que nosotros podamos acercarnos a Él, depender más del Señor. ¿Con qué propósito? Pues tener una relación más profunda con Dios. Lo conozco más, Dios se revela más, lo conozco en algunas facetas que no lo conocía antes. Así que gloria a Dios por las pruebas de dependencia, porque ellas nos acercan más a Dios, conocemos más a Dios y crecemos, avanzamos esa relación linda que tenemos con el Padre Celestial. También
durante nuestro peregrinar en esta vida, en la conquista de lo que Dios tiene para nosotros, muchas veces nos vamos a presentar en batallas espirituales. Nosotros no la buscamos, nosotros no andamos persiguiendo al diablo para pelear con él. Es que el diablo dice que ya anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y uno tiene que estar firme, plantado firme, por fe, con la armadura espiritual, con fe, con autoridad, con la palabra de Dios. Así que muchas veces tenemos que dar esa palabra para que el diablo la sepa. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Necesita una palabra, que yo le dé la palabra justa de Dios por lo que estoy viviendo, por lo que creo y por qué estoy avanzando. Así que esas batallas espirituales no es simplemente para hacerme la vida cuadritos, como se dice por aquí, sino para formar un carácter conquistador. Dios quiere que mi carácter sea fuerte, que yo avance, que no le tenga miedo al diablo ni a sus huestes, que no le tenga miedo ni a nadie. Solamente el temor es a Dios. A Él le tengo que tener reverencia, respeto, temor. Pero al diablo y a lo que me sucede y a los desafíos, tengo que avanzar, tengo que creerle al Señor. Y ahí es como Dios entonces forma ese carácter conquistador en nuestra vida para que todo eso sea posible, ¿no? Así que esas batallas también tienen ese propósito, ¿no? Que puedan ayudarnos a forjar ese carácter conquistador. Hoy vamos a ver la clase número 8, la guía de la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. El pueblo de Israel necesitaba palabra de Dios escrita, porque Dios había hablado muchísimas veces y lo seguía haciendo y lo sigue haciendo, hablando de manera oral, ¿no? Le daba una palabra de Dios a Moisés, en este caso Moisés se la daba al pueblo, enviaba profetas que hablaban de parte de Dios, pero el pueblo necesitaba algo escrito, la palabra de Dios escrita. Entonces Dios los lleva hacia el Sinaí para poder darle ahí la palabra de Dios escrita. Y uno dice, pero ¿por qué escrita? ¿Por qué no seguir haciéndolo de manera oral? Mire, tenemos muchas razones por las cuales decir gracias a Dios que nos diste la palabra escrita, porque nos pueden traicionar nuestros sentimientos. Y a veces creo que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios, es mi propia voz. Otras veces creo que es Dios quien me está hablando y no era Dios. ¿Cuántas veces hemos soñado cosas que nos parecían que era de Dios y eso nos llevó a tomar decisiones horribles que no nos sirvieron para crecer? Así que ni los sueños ni lo que podamos sentir y percibir nos ayudan como algo objetivo para decir, no, esto es de Dios y en esto avanzo. Muchas veces tenemos esa duda, ¿no? Por eso es necesario algo que me ayude a cotejar lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, para que esté de acuerdo con lo que Dios dice, ¿no? Nos puede traicionar también nuestra razón, nuestra manera de pensar, nuestras deducciones, reflexiones, conclusiones que hacemos. Y uno dice, bueno, pero ¿será de Dios o no será de Dios? Esto es demasiado loco para que sea de Dios. Y de pronto a lo mejor es de Dios, pero mi razón me dice que no puede ser que Dios actúe de esa manera. Y sin embargo, Dios sigue haciendo milagros. Cuando uno dice milagros, es una intervención contra las leyes de la naturaleza. Y si tú solamente sigues las leyes naturales, pues te vas a encontrar con muchas veces que tu razón no acepta algunas cosas que vienen de parte de Dios. Entonces necesitamos algo escrito y que nos diga, esto es lo que dice Dios. Tu razón se tiene que ajustar a lo que dijo Dios, para todo el tiempo, para toda edad. También podemos escuchar muchas voces de otras personas, la voz de la mayoría, el camino que todos siguen. La Biblia dice, hay un camino ancho y todos los que van ahí van a la perdición. Y si tú te vas a guiar por dónde va la mayoría, dicen, bueno, si todos van por acá debe ser buen camino. Dice la Biblia que todo lo contrario. La mayoría te conduce a la perdición. La mayoría te conduce a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Necesitas algo que esté registrado. Por eso Dios da su palabra escrita para que tú vayas allí y digas, aquí está la verdad de Dios. Esto es lo que dice Dios. No es lo que dice muchas veces la mayoría, es lo que dice Dios, ¿no? También debemos transmitir esa palabra de Dios con fidelidad. Un día nosotros no vamos a estar, nos van a seguir nuestros hijos. ¿Qué saben ellos de la palabra de Dios? No sé si usted ha escuchado o ha jugado cuando era niño este famoso juego del teléfono descompuesto. Una persona le dice al oído a otra y esta le dice a otra y ya 5 o 6 personas
ya no tiene nada que ver lo que se dijo en primer lugar con el quinto que le llegó esa información distorsionada. Porque nosotros escuchamos de alguna manera y repetimos otra, a veces cambiamos palabras, a veces nos pareció que dijo algo y dijimos otra cosa, así que ese teléfono descompuesto siempre iba a estar, a menos que haya algo escrito. Si del primero al segundo, al tercero hasta el quinto le pasamos un papelito con la misma escritura, entonces el último va a tener exactamente lo mismo. Por eso es que Dios quiso dejar su palabra escrita, porque nos conoce. Sabe que nosotros vamos a hacer teléfono descompuesto con su palabra también. No, ay, sí me pareció que era Dios, me pareció que me dijo tal cosa y resulta que era otra. Entonces es importantísimo entender que la palabra de Dios tiene que estar escrita. Por eso el Señor quiso dejarla para que se transmita con fidelidad. Además, mi memoria puede fallar. Mira, cuántas veces no me acuerdo algo. Me dijeron y me pareció que me dijo, pero si, en mi caso, si yo no lo anoto aquí, después puede ser que mi memoria falle. Y muchas veces tengo que reconocer algo que he fallado porque mi memoria fue la que me falló. Entonces es importante que esté escrito. Entonces de esa manera entendemos que Dios, que nos conoce y que conocía todas las épocas, ¿no? Y sabe todo lo que va a pasar aún en el futuro, aún aquellos del futuro, si el Señor no viene antes, necesitan la palabra de Dios escrita, impresa, en letra, ¿no? Para que lo lean y entiendan toda la cultura del mundo y todas las edades, ¿no? Muy bien. Así que la palabra de Dios, dada al pueblo de Israel, dada después al pueblo en general, al pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos por Cristo. ¿Por qué Dios da su palabra? ¿Por qué Él quiere dar su palabra? Puede ser que nosotros podamos vivir sin la palabra de Dios. Total, Dios nos conoce, sabe que somos pecadores. Así que viene Jesús, muere en la cruz y a partir de ahí se acabó el asunto, ya todos estamos salvos y listo. Pero no es el plan de Dios. Dios no quiere hacer eso porque quiere ver voluntad ejercida. Quiere ver que usemos muy bien nuestro libre albedrío. Quiere que nosotros le amemos a Él voluntariamente. Dios no quiere robots. Dios no quiere que haya millones de personas que le sigan simplemente porque Él les dijo que lo aman. No, Dios quiere que nosotros le amemos voluntariamente. Por eso entonces nos deja todo escrito para que uno decida, ¿lo acepto o no lo acepto? Eso mismo Dios lo dice en su palabra y lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Dice, yo te doy el camino de la vida o de la muerte. Elige pues la vida, dice Dios, ¿no? Así que Él nos deja todo esto para que nosotros tomemos decisiones que le agrademos a Dios, que honremos a Dios. Así que Dios tiene propósito con esa palabra que nos da, la palabra escrita. Aquí tenemos propósitos que vamos a considerar. En primer lugar, aquí, conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su obra, sus planes, sus propósitos. Si Dios no nos hubiera dejado escrito todo ello, no sabríamos quién es Dios. Está en la palabra de Dios. Aquí es donde nos dice Dios cómo es Él. Él mismo se revela. Él es el que se acerca y nos dice quién es Él, para que nosotros lo conociéramos al Señor. Y cada vez que lo conocemos más, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta en esa relación profunda con Dios, que cuánto amor que tiene el Señor, cómo nos ama, qué fidelidad. A pesar de que nosotros no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Y Dios es misericordioso, compasivo, nos sigue bendiciendo, nos levanta cuando nos caemos y nos lleva adelante. No, es tremendo el Señor. La verdad que ese amor que tiene por cada uno de nosotros no podemos nosotros pensarlo de manera racional para decir, sí, esto está clarísimo, ¿no? El amor de Dios es tan desbordante que aunque no lo entendemos, lo debemos disfrutar y entender de que Dios nos sigue amando a pesar de todo esto, ¿no? Así que es eso, es conocer a Dios, su carácter, cómo es Dios, qué hace, su obra, los planes y propósitos que tiene. Todo eso está encerrado en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, allí está, en la palabra de Dios. Lo que no está en la palabra de Dios es especulación y no es voluntad de Dios. Tiene que ser lo que está escrito allí. Dios se preocupó para que toda su voluntad estuviera revelada en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que es importante. Y cuando decimos conocer a Dios, ¿sí? Recordemos que Dios es el Dios Padre. No es solamente conocer a Dios Padre, es también conocer a Dios Hijo, es a Jesucristo. Por eso Jesús mismo le decía a los fariseos, fíjense muy bien, ustedes van a la Escritura porque creen que con tener la Biblia ya tienen la salvación, ya tienen la vida eterna. No, escudriñen bien, porque
En ella lo que hay es el testimonio de mí, dice Jesús. Quiere decir entonces que en la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra a Jesucristo en todos lados. Y hay que descubrirlo, porque aún en el Antiguo Testamento, cuando todavía Jesús no había sido encarnado, el Espíritu de Cristo, la revelación y la manifestación de Cristo también estaba. Entonces es necesario esto, conocer a Dios Padre, Hijo y también al Espíritu Santo. Muchos hacen énfasis en Jehová y en su Hijo Jesús. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? También el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, quien está habitando dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, porque Él inspiró a los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, habita dentro de nosotros. ¿Cómo no nos va a enseñar lo que está escrito ahí para que lo podamos aplicar? Entonces, es tan importante reconocer que cuando leemos la palabra de Dios, descubrimos a Dios, lo conocemos a Él, y lo que Él es, lo que hace y sus planes para nuestras vidas. En segundo lugar, también es conocer toda la verdad revelada. Si tú no tienes la Biblia y solamente tienes alguna información que escuchaste por allí, tienes solamente tal vez una partecita de lo que Dios dijo en algún momento, inclusive distorsionada. Si tú dices, bueno, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, te digo, no existe ningún versículo con esa frase. Esa ha salido de la voz popular, pero no de Dios. Entonces es importante que conozcamos toda la verdad de Dios. Me encanta el Salmo 119, 160, lo he dicho más de una vez y lo sigo repitiendo para que lo aprendamos de memoria. La suma de tu palabra es la verdad. No es un solo versículo, es la suma de tu palabra la que es la verdad. Necesitamos conocer toda la palabra de Dios, toda la revelación para entender toda la verdad, no la verdad parcial. Necesitamos toda la verdad de Dios. Ahí está, en la Escritura, y podemos descubrirla y aplicarla a nuestra vida. En tercer lugar, Dios da su palabra para darnos pautas de conducta santa. Si no estuviera la Biblia, estaríamos en caos. No sabríamos realmente cómo actuar con cierta moralidad, con la ética, con decisiones en nuestra conducta. Si Dios dice que es santo, ¿qué significa ser santo? ¿No? Y ahí encontramos entonces en la palabra de Dios lo que es la santidad, cómo se manifiesta en nuestra vida, cómo el Espíritu Santo trabaja, cuáles son las evidencias en nuestro carácter. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, según lo que dice Santiago 1:23, dice que es como un espejo. Eso significa que yo leo la palabra de Dios y cuando la leo, el Espíritu Santo habitando en mí me muestra que hay mucho todavía que cambiar. Es como un espejo. Usted va a la mañana al espejo, se mira y ve que hay algo que corregir allí, hay que peinarse, hay que lavarse. Si usted es una dama que quiere mostrar su mejor rostro, a lo mejor utiliza algún maquillaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos dar una apariencia correcta. Así es con la palabra de Dios, y no es por apariencia, tiene que ver con el corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos toca y nos dice, hay algo que tu corazón debe cambiar todavía. Hay que peinar ese corazón, hay que arreglar ese corazón. Las motivaciones todavía no son correctas. El carácter todavía hay que someterlo a Dios. Por eso es importante, vamos a la palabra y nos reflejamos en la palabra de Dios. También en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra el alma, parte y separa el alma del espíritu, para que entendamos bien qué son cosas del alma, qué son cosas del espíritu. Eso hace la palabra de Dios. Por eso el leer la palabra del Señor no es que solamente va a ser algo bonito, un cuento de final feliz. Es cierto, tiene el final feliz, pero muchas veces me va a decir, soy pecador, me he comportado muy mal, debo arrepentirme de este pecado, tengo que confesarlo y pedirle al Señor para que me ayude y no hacerlo nunca más. Eso dice la Biblia. Entonces necesitamos leer eso también, porque eso es lo que va a producir cambios para darme pauta de conducta santa. Si Dios dice que viene a buscar un pueblo santo, me tengo que ajustar a la santidad de Dios. Como yo no sé cómo Dios es santo, necesito conocerlo. Para eso tengo la palabra de Dios. Y de esa manera entonces tengo la pauta objetiva para poder saber qué es la santidad. La Biblia es de aplicación objetiva y universal. Dios, cuando dio la escritura escrita, se la dio no solamente para Israel, se la dio para todos aquellos que la iban a leer.
Y cuando Israel rechaza al Mesías, entonces, a partir de ahí, de la muerte de Cristo, la salvación se ha abierto a todo aquel que cree en la justicia de Dios. Así que toda nación, todo pueblo, toda cultura que acepta a Cristo en su corazón, es salvo. Así dice la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, así que no es solamente para la aplicación de los judíos, es para la aplicación de todas las culturas del mundo, de todos los tiempos, ¿sí? Y de las que van a seguir viniendo todavía hasta que Cristo venga. Es de aplicación universal, por eso es objetiva. La palabra del Señor en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra. ¿Para quién es esa palabra? Para todos. Sed hacedores de la palabra, para los argentinos, para los colombianos, para los africanos, para los de Australia. Todo el mundo tiene que obedecer la palabra de Dios. No hay una cultura que diga, no, bueno, en mi cultura es diferente. No, para nosotros, por ejemplo, la borrachera es algo cultural, ¿no? Todo el mundo el sábado de la noche se pasa de copa y termina tirado en la calle. Es muy cultural eso, ¿no? No, la Biblia dice que la borrachera es pecado. Para los de España, para los de Argentina, para los de Estados Unidos, para los de Honduras, Ecuador, para todos lados, para todas las culturas, dice la Biblia que la borrachera es pecado. Entonces hay que considerarlo, no importa si allá se toma vodka o allá se toma cerveza o alguna otra cosa. La Biblia dice que la borrachera es pecado porque es falta de control. Donde el Espíritu Santo debería controlar a esa persona, lo controla otra cosa, haciéndole hacer cosas que no debería. Por lo tanto, nos ajusta a todos en la misma pauta. No hay un pueblo que va a ser más santo que otro. Todos tienen que ser en la misma santidad. Todos tienen que ser ajustados en lo mismo. Por eso es importante esto, ¿no? Conocer a Dios. Saber que hay muchas cosas de nuestra cultura que están mal. No es que la cultura marca la pauta. No, Dios marca la pauta para todas las culturas de todos los países del mundo. Así es como Dios lo ha establecido en su palabra. Digo esto porque un día vamos a rendirle cuenta a Dios todos, ¿sí? Y no hay una Biblia para una cultura y una Biblia para otra. Es la misma palabra de Dios para todas las culturas, religiones y lo que quieran. Necesitan la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra, ahí se da cuenta de la realidad. Entonces eso es lo que produce cambios, ¿no? Dios le da al pueblo su palabra para que tenga esa pauta para su pueblo, y de ahí entonces la iba a llevar a todo el mundo. Además, también Dios da su palabra para, en quinto lugar, presentar el plan de salvación. Sí, desde el Antiguo Testamento está el plan de salvación. Desde Génesis 3, cuando el hombre cae por causa del pecado, desde ahí ya el Señor dio un destello del plan de redención. Así que durante toda la palabra de Dios, uno sigue leyendo ahí ese plan eterno de salvación, lo que Dios ha prometido y que lo concretó con el Señor Jesucristo. No podemos dejar de dar todo el consejo de Dios, como lo dice Pablo en Hechos 20:27, presentar todo el plan eterno del Evangelio. Sexto lugar, estar completamente formados para servirle al Señor. Dios, a través de la palabra, trabaja en nuestra vida y nos prepara para poder servir. Hay un pasaje tremendo en 2 Timoteo 3, 16, 17 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese, ¿quién lo capacita? Es la palabra de Dios. Lo que nos prepara para toda obra es la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla, meditarla, alimentarse y no quedarse solo con la teoría, ponerla en práctica inmediatamente. Y por último, es edificar un pueblo santo para su gloria eterna. Dios está formando su pueblo, y hoy ya no es solamente Israel, ahora es todo aquel que quiera alcanzar la salvación porque cree que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que ese pueblo Dios ya lo está formando, y desde que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés ya se empezó a formar la iglesia, así que nosotros somos parte de esa iglesia universal del Señor, de todos los tiempos, todas las edades, que aman a Jesús, que quieren hacer una vida de acuerdo a su santidad, que quieren vivir para Él, para agradarle para siempre. Así que allí vamos. Necesitamos poner en práctica esa palabra de Dios. Si uno va a la misma Biblia, encuentra que apenas tenían la palabra de Dios, pues la obedecían. Buscaban los reyes, por ejemplo, el rey David, Ezequías, Josías.
Eran reyes que cuando se encontraron con la palabra de Dios cambiaron toda la nación porque estaban haciendo muchas cosas malas y se ajustaron a lo que decía la Biblia y entonces les fue bien, ¿no? Todo ayuda bien cuando se ajustan a la palabra de Dios. Usted va al Nuevo Testamento, encuentra a Pablo, a Pedro, a Timoteo, a todos sus seguidores, aplicando la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo, aplicando la palabra, reprendiendo a Satanás con la palabra, haciendo conexiones del Antiguo Testamento para que vean cómo se cumple la palabra en todo momento. Así que, ¿cómo no lo vamos a usar nosotros? Necesitamos diariamente, de una manera vital, poder alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Cómo le llegó la palabra al pueblo de Israel? Sí, ya hemos visto todas estas cosas que le han acontecido, pero después de 3 meses de pasar por el desierto, vamos a recordar que esa línea roja es el desierto, ¿no? El desierto donde Dios forma nuestras vidas, donde Dios forma su pueblo, ¿no? Pero también forma nuestras vidas. Y en Éxodo 19, versículos 1 al 3, dice, en el mes tercero, así que 3 meses, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, allí los quería Dios. Acuérdense que en 3 semanas podrían haber llegado directamente al pueblo a la tierra de Canaán, pero Dios no lo pasó por allí, lo pasó por el desierto y por 3 meses caminando por el desierto hasta que se encuentran en Sinaí. Era el propósito de Dios. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y allí acampó Israel delante del monte y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí les da un pacto que era condicional. Ellos tenían que guardar el pacto para que eso sea posible. Y aquí es donde entonces suceden estas cosas. A partir de Éxodo 19, vemos que Moisés sube, Dios le dice en un momento, baja y dile a Israel que no se acerque al monte, porque hay límites, ¿no? Y si tocan el monte alguien puede llegar a morir. Así que va Moisés y explica esto al pueblo. Y además le dice que no se hagan imágenes, ni de plata ni de oro, Éxodo 20:23. Así que el pueblo ya lo sabían. Moisés le está diciendo al pueblo, no se hagan imágenes, vamos a buscar a Dios, dejen todo esto y aquí el Señor se va a glorificar. Así que después de esto entonces Moisés baja y llama a Aarón y a los príncipes. Fíjense que no es solamente que Moisés subió y bajó. Hay muchas subidas y bajadas si usted lee los pasajes de Éxodo, ¿no? Así que Moisés baja, convoca a Aarón, a los príncipes del pueblo, y es tremendo porque en Éxodo 24, del 9 al 11, dice que ellos comieron con Dios. Vamos a leerlo porque a lo mejor eso llama la atención para muchos. Eso dice 24, 9 al 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Qué linda expresión, una fiesta con Dios. Allí en el monte, cuando todo el pueblo estaba angustiado y aterrorizado por lo que era la gloria de Dios, los truenos y los relámpagos y las voces, dice que los príncipes subieron y pudieron comer, disfrutar una comida delante de Dios, lo que es estar en su presencia, ¿no? Cuando uno está en su presencia, uno disfruta y tiene una fiesta continua con Dios. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios, todo nos parece horrible, terrible, ¿cómo puede ser? Porque estoy desconectado totalmente con Dios. Así que en esa conexión es que hubo esta participación con Dios. Bueno, una vez que terminaron de comer, entonces Aarón y los príncipes se bajan, se salen del monte, y Moisés entonces vuelve a subir al monte y se queda allí 40 días y 40 noches, y ahí recibe de Dios los 10 mandamientos y las instrucciones para lo que era el tabernáculo y muchas otras cosas que Dios le estaba mostrando allí en el monte. 40 días. Durante esos 40 días, algo estaba pasando en el pueblo. Miren que Aarón y los príncipes vieron a Dios, pudieron comer con ellos y de repente dicen, ahora el pueblo dice, ¿dónde está Moisés? Hace 40 días que no viene y parece entonces que habrá desaparecido, lo habrá matado Dios. Así que haznos dioses, dice Aarón. Y Aarón, ok, entonces denme ustedes el oro. Y él empezó a trabajar e hizo un becerro de oro. Dios le dice a Moisés, mira, baja porque el pueblo al final se ha hecho un ídolo.
Dios le dice eso, ¿no? Baja y ve que el pueblo se ha hecho un ídolo. En ese sentido, entonces, baja Moisés, arroja las tablas, ve que el pueblo estaba perdido. Entonces, en ese momento, lo que hace Moisés es, pedirle a parte del pueblo que se pongan de parte de Dios, y ahí eran los levitas que se consagran para poder traer justicia al pueblo. Muere mucha gente en ese momento, fue terrible lo que había pasado. Así que después de todo eso, sube otra vez Moisés, y Dios le dice, ahora te haces tú las tablas, porque tú las rompiste, las traes, y ahí entonces Dios escribe otra vez las tablas de la ley, y también le da más información de todo lo que era la ley de Dios. Y ahí es que Moisés entonces baja, y cuando baja dice que está iluminado por la gloria de Dios. Todo el pueblo se da cuenta, ¿no? La iluminación del poder de Dios, de esa presencia de Dios. ¿Qué propósito tenía Dios para darles la ley a Israel? Era que conocieran su carácter, su santidad, que fueran imitadores. Cuando Dios le da la ley, dice, yo soy santo, ustedes también tienen que serlo. Yo soy perfecto, sean ustedes también perfectos. Es que se tienen que poner a la altura de Dios. ¡Wow! Es un listón muy alto, pero imagínense, si no fuera así, era terrible pueblo. Seguían totalmente al paganismo, a las culturas paganas, pecaminosas, así que necesitaban ajustarse totalmente a lo que era el carácter de Dios, para que tuvieran una conducta diferente con el resto de otros pueblos, pero al final no cumplieron la palabra, ¿no? Así que Romanos 2:24 nos recuerda que nadie pudo cumplir la ley, la verdad. Cumplían algunos aspectos, pero después no cumplían otros, ¿no? Puede ser que alguno haya guardado los 9 mandamientos primeros, pero la codicia lo mató, ya, y con la codicia pues ya es culpable de todo lo demás. Así ha pasado. Por eso que la ley dada a Israel era transitoria, no era permanente. Hasta que Jesús viniera a traer salvación, era esa ley. Lo dice Hebreos 8:13. Con Jesús hay un nuevo pacto. Dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, a este. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, el nuevo pacto ahora en Cristo es diferente al pacto de la ley. Es la gracia de Dios, que a pesar de que nosotros no podemos cumplir los mandamientos, porque no podemos, siempre fallamos en alguno, Dios nos ama y por el sacrificio de Cristo ha decidido justificarnos, perdonar nuestros pecados y hacernos parte de ese pueblo santo de Dios. Así que es la dispensación de la gracia. Romanos 3:23-24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no se salva nadie, sino siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia. La gracia del Señor, el regalo de Dios, ¿no? Al recibir a Cristo en nuestro corazón, ahí viene el perdón total, la justificación del Señor. Así que Dios sigue revelando. Dios comenzó revelando la palabra aquí, pero siguió revelándola en el Nuevo Testamento también, hasta Apocalipsis. Fíjese que Apocalipsis significa revelación, la última revelación. Y el último versículo, los últimos versículos de Apocalipsis, capítulo 22, dice, nadie puede añadir nada a esta revelación ni quitarla. Así dice, por lo tanto, la revelación de Dios está completa. Todo lo que nosotros necesitábamos saber de parte de Dios, de quién era Él, de los planes, propósitos, de todo lo que se nos ha encomendado, está todo en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es necesario leer toda la palabra, ¿no? Así que ya tenemos la palabra de Dios completa. ¿Qué verdades espirituales aprendemos? Pues, en primer lugar, hemos recibido la revelación de Dios por iniciativa de Dios. El pueblo de Israel no dijo, ¿por qué no vamos al monte Sinaí y ahí nos encontramos con Dios y que Él nos dé la Biblia, que nos dé mandamientos, pautas? No, nadie lo pidió, nunca nadie lo pidió. De hecho, cuando la reciben, muchas la rechazaron y decían, ay no, eso no es para mí, ¿no? Por eso el hombre no quiere conocer a Dios. Dios se da a conocer a sí mismo y nos toca con su poder, con su Espíritu Santo, nos da convicción para que nosotros anhelemos conocerlo más a Él, ¿no? Y que esa revelación sea entonces entendible, práctica, el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Tenemos que saber que la palabra de Dios es absoluta y relativa. Y objetiva. Absoluta para todas las edades, y objetiva para toda persona, para toda cultura, para que se aplique constantemente en nuestra vida. Así que va más allá de la cultura, es supracultural. La palabra de Dios se aplica a todas las culturas. Además, no alcanza a contener la Biblia.
podemos tener muchas Biblias, hoy por hoy se pueden conseguir hasta en el celular y puedes tener muchas versiones. Tener la Biblia no te hace diferente. Lo dice inclusive Romanos también, porque hay otros que no tienen la Biblia y de repente se comporta mejor que tú. Eso es un problema, ¿no? Por eso aquí lo que dice la palabra de Dios es que tenemos la Biblia, dele gracias al Señor por la Biblia, porque podemos leerla, pero también ahora apliquémosla, vivámosla, obedezcámosla para que nos vaya bien, como le dijo Dios a Josué, que pase eso también con nosotros, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión, tendríamos que saber qué dice Dios en su palabra con respecto a ese asunto. Es importante pensarlo, porque de alguna manera Dios ya lo ha dejado en la Escritura, ¿no? Aunque hay algunas cosas que son muy específicas en nuestras decisiones, hay conceptos generales que el Espíritu Santo usará para guiarnos a tomar buenas decisiones, siempre en base a la palabra de Dios. Tengamos cuidado con las interpretaciones forzadas. Muchas veces queremos que la Biblia diga exactamente lo que yo pienso, lo que siento y lo que a mí me gustaría. Entonces me busco algún versículo que esté de acuerdo a lo que yo pienso. No podemos hacer eso porque así nunca vamos a encontrarnos con Dios, nunca vamos a reconocer quién es Dios, porque yo necesito cambiar, no necesito versículos bíblicos que me digan que estoy bien, necesito que la palabra me hable, me toque, me transforme, me diga qué cosas están mal para que la podamos corregir con el Espíritu Santo. Dios nos da poder para eso, ¿no? Así que leamos y apliquemos la palabra de Dios siempre con el consejo del Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar, nos va a iluminar, nos va a capacitar para poder obedecerla. Necesitamos esa palabra del Señor. A veces tenemos que darle gracias al Señor. Hace siglos atrás hay mucha gente que murió por la palabra de Dios, para que nosotros hoy la tengamos escrita. Han pasado muchos años, muchos siglos, y ahí permanece la palabra de Dios. Porque Dios dijo que había que recibirla escrita, tenía que estar escrita. Si no fuera así, hubiéramos perdido esa palabra y hoy hubiéramos tenido una información tan distorsionada, ¿no? Pero gracias a Dios que se ha pasado de generación en generación a través de la palabra escrita y le damos gracias a Dios por eso. Recuerde lo que hace la palabra, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aliméntate de la palabra de Dios. Haz como el pueblo de Israel, siempre ahí con la palabra del Señor. Muchos no la obedecieron y eso les trajo consecuencias terribles. Pero a los que obedecieron la palabra de Dios y la disfrutaron, les ha ido siempre bien. Dios los ha bendecido y les ha ido bien en todas las cosas, es la verdad. Así que si nosotros podemos hoy enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, obedecerla, vas a ver que todas las cosas se encaminan porque es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Y ahí está la respuesta para nosotros. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por dejarnos la palabra escrita, porque nos da la pauta, Señor, de conducta. Te podemos conocer a ti. Sabemos cuál es el plan que tienes. Conocemos la salvación. Tú estás formando un pueblo, Señor. Estás formando un pueblo que se ajuste a ti. Que cuando tú vengas, Señor, a buscar a tu pueblo, aquí estemos todos en santidad, como lo dice tu palabra, que vienes a buscar un pueblo santo. Y es tu palabra la que establece esos parámetros. Señor, seguimos buscándote a ti, seguimos alimentándonos de tu palabra, Señor, hasta que tú vengas y que tú hagas esa obra permanentemente, diariamente en nuestra vida por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.